Apocalipsis capítulo 2. Recordemos que nos hemos quedado en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hemos aprendido el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Y hemos visto que cada mensaje tiene un punto específico. Por ejemplo, a Éfeso, que había dejado su primer amor. A Esmirna, que era una iglesia sufrida, la cual es una de las dos que han sido aprobadas. Son una de las dos iglesias que han sido aprobadas por Dios en cuanto, digamos, a la enseñanza, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a cómo han mantenido la sana doctrina a pesar de todo lo que en esos momentos se vivía y se vive en estos tiempos. Y en Pérgamo aprendíamos el miércoles anterior que era una iglesia muy influenciada por diferentes, digamos así, ideologías, o tenían muchas deidades dentro de las cuales pues rendían culto a los dioses griegos como Zeus, rendían culto a los dioses como Atenea, Dionisio, Euculapio, que decíamos que Esculapio es el dios de la medicina, y les mencionaba que el emblema que ellos tienen pues es el de la serpiente. Y aprendíamos también de que Pérgamo pues era una ciudad donde se originaba el pergamino, que era donde se escribían, ¿verdad?, en esos tiempos los diferentes manuscritos. Ahora vamos a ver cuáles eran las cosas o cuáles eran las exhortaciones que Dios tenía para esta iglesia. ¿Cuáles eran las exhortaciones? Porque hablábamos de que Dios resaltaba ciertas características para la iglesia de Pérgamo, y una de ellas es que eran personas fieles, defendían la fe en Cristo, ¿verdad? Eso aprendíamos el miércoles anterior. Pero hoy vamos a ver cuáles eran las cosas que el Señor tenía en contra de esta iglesia de Pérgamo, y nos vamos a ir al versículo 14. Versículo 14. Vamos a leer del 14 al 17. Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén. Y dice la palabra en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Y dice el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Incline su rostro, iglesia de Cristo, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te damos gracias por la fidelidad de este pueblo, que a pesar del clima, a pesar de las temperaturas bajas que tenemos que soportar, Señor, sabemos que de ti recibiremos nuestras recompensas. Jesús, que tu palabra sea de bendición, que tu palabra, Señor, sea de crecimiento, y que los corazones de cada uno de tus hijos puedan estar atentos para que tu palabra dé frutos al 100%. Esa es mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia de Cristo. Muy bien, hoy vamos a ver cuál es la exhortación que Dios le da a esta iglesia. Y es bien importante, hermanos, que pongamos atención, porque me atrevería a decir de que esta iglesia es muy similar a tantas iglesias en estos tiempos. Porque si usted veía la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy de ayuda social, ¿verdad? Muy de ayuda de servicio, pero había perdido su primer amor. O sea, que todo lo que ellos hacían, lo hacían para hacerse ver ellos como personas religiosas, para hacerse ver ellos como personas, ¿verdad?, que tienen ciertos puestos. En vez de la iglesia de Esmirna, aprendíamos que eran personas sufridas por el evangelio.
Y nosotros vemos, hermano, que en estos tiempos a nadie le gusta sufrir por el evangelio. Si no, mire ahorita cómo estamos. Yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad? Dicen, ay, ir a la iglesia. O mejor dicho, ¿cuántos pensamos antes de venirnos para la iglesia? Hay que soportar el frío. Y se puede imaginar usted estas cositas, ¿no? A las cuales muchas veces a uno le dicen o lo hacen pensar buscar del Señor. Ahora piense un poco usted si buscar del Señor tendría usted que perder su vida. Y esa era la iglesia de Esmirna. Era una iglesia donde las personas pagaban con sus vidas por seguir a Cristo. En vez en la iglesia de Pérgamo comenzamos a ver algo bien interesante. Y número uno es que dice el versículo 14 que ellos tenían o retenían la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? Balaam, hermanos, la doctrina de Balaam, Balaam fue un falso profeta. Si usted viene conmigo a Números, capítulo 25, Balaam fue un falso profeta que desvió a Israel a adorar a Baal. O sea, en esos tiempos Satanás también recibía el nombre de Baal, Astarot, recibía muchos nombres de acuerdo a la zona donde lo adoraban, o mejor dicho, de acuerdo a la cultura que lo idolatraba. Y véngase conmigo a Números capítulo 25 y vamos a comprender cuál era la doctrina de Balaam. Le dije que él era un profeta que practicaba la magia oscura. Él era, en pocas palabras, un brujo y inclinó al pueblo de Dios al paganismo, donde resaltaba la idolatría y la inmoralidad. Y ponga atención, por eso le dije al principio que yo me atrevería a decir que esta iglesia de Pérgamo es una de las que más, o es el espíritu que más se mueve en estos tiempos en las denominaciones que pues algunos dicen ser iglesias. Y le dije Números 25, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la palabra. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Si usted se va un poquito atrás, va a encontrar que Moab era una tribu con la cual Israel tenía muchos problemas. Era una tribu con la que Israel tuvo muchos conflictos y era una tribu muy idólatra. Y Dios, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, les dio un mandamiento. Les dijo que no tenían que mezclarse con las otras culturas. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Dios le dijo a Israel, no te vayas a mezclar con otras culturas o con otras razas, como quiera usted llamarlo. ¿Por qué? Porque quieras o no, estas culturas o estas razas tenían sus propias deidades. ¿Y cuál era el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí que por medio de la influencia de Balaam, porque si usted va en los capítulos, si usted lee desde el capítulo 23, usted encuentra que Balaam empezó a profetizar contra Israel ciertas cosas, porque Balac había llamado a Balaam para que Balaam maldiciera al pueblo de Dios. Y se recordarán que dice la palabra que Balaam, pues Balac manda ciertos mensajeros a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam dice, bueno, voy a ver qué me dice el Dios del pueblo al que tú quieres que yo maldiga. Y dice la palabra que Jehová se le aparece a Balaam y le dice, no vayas, porque el pueblo, el que Balac quiere que tú maldigas, es mi pueblo y ese pueblo es bendito. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Maldeciré a los que te maldijeren y... Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, crea en el Dios de Israel, hermano. No, créame, hermano. Nosotros tenemos la mayor y más grande garantía que Jehová es el único y verdadero Dios y no hay otro más. No, hombre, si es que, bueno, para muestra basta un botón lo que acaba de pasar en esta semana, hombre. Lo que acaba de pasar, que Donald Trump decretó ya que Jerusalén es la capital de Israel. Hermanos, si las profecías se están cumpliendo, nosotros, esta iglesia, esta generación,
Es la generación que está viendo más profecías cumplidas que nunca antes. Nosotros no podemos decir, no, yo no creo. Las cosas están sucediendo en nuestros propios ojos. ¿Y sabe cuál es el otro proyecto que llevan ahorita? Construir el templo. Si todas las piezas ya las tienen, hermanos, ahora van a construir el templo. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando eso suceda, ya no vamos a estar acá, vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, gozándonos por la eternidad, hermano. Si se lo vas a dar a Él, dárselo fuerte, hombre. Eso es motivo para que nosotros aprendamos, para que nosotros tengamos discernimiento, para que nosotros empecemos a desarrollar el conocimiento de la palabra de Dios. Porque las profecías, todo se está cumpliendo. Y dice allá que Balaam, pues le dijo a Balac, no, yo no voy a ir a maldecir a este pueblo. Y volvió Balac a mandar mensajeros y le dijo, dile a Balaam que venga, que si él viene le voy a dar plata, le voy a dar oro, le voy a dar todo. ¿Y cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Ya le había dicho Dios la primera vez, no vayas. Y llegan de nuevo los mensajeros y le dicen, Balaam, dice Balac que si tú vienes, te van a dar esto, te van a dar aquí, te van a dar allá. Y entonces, si ya Dios te había dicho no la primera vez, ¿cómo es que le vas a ir a consultar otra vez? Dios solo habla una vez, hermano. Dios solo habla una vez. Y viene Balaam y le vuelve a decir, no, hombre, tranquilo, voy a hablar con Dios a ver qué me dice. Y como Dios conoce nuestros corazones, le dijo, va pues anda, pues le dijo. Anda, le dijo, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y comienza Balaam, y le vámonos pues, y se sube a su mulo, a su burro, al mulo, ¿verdad? Al burro, ¿cómo es el volado? Ayúdenme. La mula es la hembra, ¿verdad? Y el mulo es el hombre. El volado es ese, hermano. Y se sube al burro y comienza a caminar y llega hasta cierto punto del camino. Y el burro se le enferma y ya no quería caminar porque el ángel de Jehová se le había aparecido enfrente con la espada desenvainada. Pero Balaam es necio. Ve a su vecino y dígale, necio, dígale. Ya te dijo que no, pero vos seguís de necio. Y entonces Balaam, dice la Biblia, empezó a darle con todo al burro. Agarró hasta un volado, un garrote y empezó a darle y le dio hasta 3 veces, dice la palabra. A tal punto que dice la Biblia que Dios hizo que el burro hablara. Ahí está escrito, búsquelo, no le voy a decir dónde, búsquelo, léase todo número y búsquelo. Llegó a tal punto que el burro le dijo, ¿y por qué me pegás? Le dijo. Y Balaam no entendía. Hay cosas que nosotros vivimos en la vida, hermano, que hasta el burro nos habló ya y seguimos de necio. Y seguimos dándole el mismo comportamiento. Y seguimos haciendo las cosas. Pero como Balaam, hermano, no era hijo de Dios, era comprensible porque les dije, Balaam era un brujo. Él era un mago que inclinó al pueblo de Israel, como dice en el versículo 20, capítulo 25, 21, inclinó a los hijos de Israel a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de, ¿qué dice? Grandes elengues, hermano. Mire, si hay algo que yo nunca voy a comprender realmente en la vida es cómo es posible que personas que en sus países de origen, el Perú, el Ecuador, qué sé yo, México, de donde sean, salvadoreños, vengan a este país que en su país de origen eran personas entregadas al evangelio, servidores, diáconos, líderes, y una vez vienen a este país se les olvida y comienzan a adorar los ídolos de este país. Comienzan a servirle a los ídolos de este país. Acaba de venir uno de los que yo creo que forman parte de esta iglesia de Pérgamo, acá a Roma.
Acaba de venir. ¿Y saben qué dijo? Por eso el Espíritu Santo me dijo que no viniera a Italia, dijo. Porque aquí el espíritu es el materialismo. La gente solo quiere dinero. La gente solo piensa en el dinero. Hermanos, sí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están acá conmigo? En nuestro país de origen, ¿cuánto fue lo más que usted logró ganar de salario? Si algunos antes llegábamos al salario mínimo. Y claro, venimos a Italia y comenzamos a tener trabajitos donde nos dan hasta 1,000 euros, hermano. El indio no haya que hacer con 1,000 euros, hermano. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Y entonces quiero más. ¿Me está siguiendo la iglesia? Y eso hizo este hombre, este Balán. Inclinó al pueblo de Israel a sacrificar a los dioses de Moab. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que era el nombre del dios, y el furor ¿de quién? Vaya, hermano. Y el furor de Jehová se encendió. Mire, si hay algo que yo creo es de que ese espíritu de Balaam se mueve en estas iglesias donde aceptan de todo, hermano. Aquí hay una iglesia, aquí en Milano. No nos vayamos tan lejos, porque estas cosas, estos movimientos de la inmoralidad, como cásense los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, no hay problema, todo es un desorden. Estas iglesias existen muy, muy grandemente allá en la zona de Sudamérica, hablando de Brasil, hermano. Si ahí hasta los pastores gays se casan. O sea, una inmoralidad, una falta de respeto a la palabra de Dios. Y aquí hay una que aquí hasta bailan, hermano. Después de predicar, ponen a bailar a la gente. Samba. Y viera cómo se llena. Y la gente dice, tal iglesia es grande, tal iglesia. Hermano, yo no voy a medir la presencia de Dios por la cantidad de personas. El avivamiento de un lugar no es por la cantidad de personas. El avivamiento de una iglesia, de una congregación, es porque ahí no se juega con la palabra de Dios, se respeta. Para mí, hermano, que la gente se me acerque y me diga, mire, pastor, me quiero casar porque ya no quiero estar tras del matocho, como usted dice. Hombre, esa es la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Esa es la presencia de Dios. Para mí, que alguien venga y me diga, mire, pastor, yo quiero servir porque yo tengo un corazón tan agradecido por lo que Dios está haciendo en mi vida, que yo quiero servirle. Esa es la presencia de Dios. A nadie les ando hablando yo por teléfono, hermanos, vengan a los cultos, hermanos, asistan a los cultos, hermanos, hagan esto. No, hermano, porque ustedes lo único que necesitan escuchar es al Espíritu Santo de Dios que mora en sus corazones. Ese es el avivamiento de la iglesia. Que comenzamos a levantar un altar no para un hombre, no para los líderes religiosos, no para los que se hacen llamar apóstoles o grandes profetas, no. Al único que nosotros adoramos es al verdadero Rey y Señor de nuestra vida, que se llama Jesucristo de Nazaret, el que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y alguien que comience a idolatrar hombres es porque tiene el espíritu de esta iglesia, de la iglesia de Pérgamo. Comienzan a levantar altares a los hombres. Y esa es la doctrina de los nicolaitas, como dice ahí en el versículo 15. La doctrina de Balaam era la que dirigía al pueblo a la idolatría y la inmoralidad. La doctrina de los nicolaitas, dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Véngase a Mateo capítulo 23 del 5 al 7. Varios padres de la iglesia primitiva como Ireneo, Hipólito, Epifanio, Teodoreto, personas sabias en la palabra, mencionaron al diácono Nicolás como autor de la herejía y de la secta de los nicolaitas. Este hombre era un diácono de la iglesia primitiva. Era un diácono de la iglesia primitiva.
Y Satanás lo utilizó para distorsionar, porque las sectas son distorsiones de la palabra de Dios. ¿Qué son las sectas? O sea, una persona sectaria es aquella que comienza a aplicar la palabra y la hace a su manera de pensar. Dígame un nombre de una secta. Los testigos de Jehová, la más común. ¿Cuántas veces le hemos dicho que el hermano Russell, él era un líder de la iglesia de aquellos tiempos, pentecostal, de los adventistas, perdón. Él era líder de la iglesia adventista. Y la iglesia adventista, el fundador de la iglesia adventista salió de los bautistas, de allá de Estados Unidos. Y de allí surgieron, entonces se fueron desligando y fueron haciendo sus propias iglesias. Dígame el nombre de otra secta. Los mormones. Los mormones. Y así podemos empezar a hablar, la de los Jesúsolos, gentes que se levantaron y comenzaron a hacer sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, y se convirtieron en sectas. Y los nicolaitas eran de esta secta, eran sectarios y recibían el nombre de su fundador, que tenía el nombre de Nicolás. Mateo capítulo 23, Jesús exhortó a la iglesia a tener atento su espíritu ante estos falsos maestros. Los nicolaitas son en estos tiempos, hermanos, los que pertenecen al movimiento de los apóstoles y profetas. Esos son los nicolaitas. Mire lo que dice la palabra en Mateo 23 del 5 al 7. Mateo 23 del 5 al 7. Si usted ve en la parte de arriba, dice: Jesús acusa a escribas. Y dice la palabra en el versículo 7: antes hacen todas sus obras para hacer, ¿qué dice? Oiga bien, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. En este tiempo, yo soy el apóstol. A mí no me llames por mi nombre, a mí dame mi título, el apóstol tal. Yo soy la profeta, yo soy el profeta. Y comenzamos a querer levantar al hombre. Al hombre. Hermanos, hay algo que me encanta del carácter de mi pastor, es que él dice: yo soy un simple predicador, dice. Qué interesante, ¿verdad? Y estas gentes andan siempre todo el tiempo queriéndose ellos ser vistos. Yo decreto que para tu vida, ok, ¿y Dios qué dice, hermano? Una cosa es que diga el hombre, ¿verdad? Pero ¿y Dios qué dice? Esa es la doctrina de los nicolaitas. Aquellos que quieren hacerse ver todo el tiempo, aquellos que andan buscando las posiciones para que la gente venga y los halague, y la gente venga y los exalte, y la gente venga y diga: es que la profetisa me dijo esto. Mire, hermano, si la mejor profecía está en la Biblia, ahí está la profecía escrita. Usted y yo no necesitamos que alguien venga a decirnos algo. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Porque tenés la palabra, la Biblia. Esa es la mejor profecía escrita que puede existir. No necesitamos que vengan personas a revelarnos sueños. Hechos capítulo 20, 28 y 21. Dice la palabra en Hechos capítulo 20: Pablo exhortó a la iglesia primitiva y les dio un consejo. Hechos capítulo 20 del 28 al 31. 20. Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén. Dice la palabra: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo estaba a punto de zarpar, y en el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué dice? Ok, este es el rebaño donde el Señor nos tiene a nosotros.
Y el Señor, cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, me va a juzgar por este rebaño. ¿Cuántos me están siguiendo? Y en eso me va a preguntar y Él me va a juzgar y me va a decir cómo los dirigimos en la palabra, qué enseñanza les dimos, cuáles fueron, digamos así propio, los caracteres o el carácter de Cristo que logramos desarrollar a través de la palabra por cada predicación. Es por eso por lo cual Dios me va a juzgar a mí. Porque tanto ustedes conocieron a Cristo cada vez que este inútil servidor se ponía aquí a hablarles del Señor. Hermano, no se deje engañar, por favor. Tengamos cuidado las cosas que andamos escuchando. Porque hoy en estos tiempos cualquiera dice ser pastor, cualquiera dice tener palabra, cualquiera es apóstol. Y ese movimiento del apostolado, hermano, es algo que inició en el año 2000. Allá en Estados Unidos, una hermana del movimiento era profetisa. Ella se levantó y dijo a fulano de tal: tú, Dios me ha dicho que tú sos el apóstol para las naciones. Y hermano, empezó a cobrar una membresía, no sé si de $300 a $500. Y todo aquel que pagaba por esa membresía entraba al apostolado. Ya eran apóstoles. Ya eran apóstoles. Así fue como inició todo este movimiento. Si es algo reciente. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que está al frente del rebaño del Señor tiene que instruir a las ovejas de Cristo. Ustedes son ovejas de Cristo, hermano. A mí no me es indiferente que me digan hermano. Tranquilo, no hay problema. Todos somos hermanos, ¿verdad? Hay hermanas que se les traba la lengua. Hermano, pastor, disculpe, pastor. Dígame Jackson si quiere, hombre. Si mi nombre es Jackson. A mí tranquilo, hermano. Yo, en el Señor, yo sí sé quién soy, hermano. Yo no necesito un título. Renuncié a mi título de doctor en mi país por venir y predicar a Cristo. ¿Ustedes creen que me va a hacer a mí mal que me digan o me llamen Jackson o me digan pastor o me digan hermano? Menos otra cosa. Yo sé quién soy en el Señor. Y a mí el Señor me tiene aquí para instruirlos a ustedes. Y Pablo le dijo en el versículo: puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Con qué iglesia? Es que es Cristo quien pagó por usted, mi hermano. No el apóstol, no el profeta, no el pastor, no el diácono, no el líder. Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a Cristo, a la voz del Espíritu Santo de Dios. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros, ¿qué dice? Que no perdonarán. Ahí está. Ve a su vecino a ver qué cara de qué tiene. Véale. Si tiene cara de ovejita, gran cara de lobo, véale la cara. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que hace el lobo? ¿Sabe qué es lo que hace el lobo? El lobo destruye tu bendición. Eso es lo que hace el lobo. El lobo llega y te mete cizaña. El lobo llega y te mete calumnia. El lobo llega y te empieza a robar el gozo y la paz. Esos son los lobos de las iglesias. Aquellos que andan, ya ves, está la fulana, y ya ves, hija del diablo, ojalá te pudras en el infierno, ¿viste? Allá te voy a ver, oíste, quemándote con Celia Cruz, bailando, carnaval en el infierno que te vas a tener, mujer chambrosa, hija del diablo, espíritu de Jezabel. Que el Señor te reprenda. Porque creen, hermanos, que van a venir a la iglesia y van a querer. No, hermano, cuidado. Y se lo digo como cristiano que soy. Se lo digo como cristiano que soy. Tenga cuidado. No hable de los hermanos. No hable de los hermanos.
Porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Y mire, y lo más tremendo es que los que andan hablando más son los que más piedras les van a caer encima. Muertes de sapo le van a dar. Allá, exportados desde Zacatecoluca, no tampoco. Y dice, pues porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. Versículo 30, y de vosotros mismos, oiga, o sea, de la misma congregación, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. Porque, mire hermano, ¿sabe lo más tremendo de todo? Es de que usted se deje influenciar porque quiere, fíjese. Eso es lo más tremendo de todo. Cuando usted le da permiso al diablo que use ese instrumento que tiene de lobo rapaz o de espíritu de Jezabel, y que llegue a su vida y que comience a querer influenciarlo. Y tal vez usted viene con un deseo de aprender y crecer en el Señor. Porque yo sé que hay muchas personas que vienen a esta casa con el deseo de crecer para Cristo. Entonces, hermano, mire, aprendamos a seleccionar nuestras amistades. Allá afuera dicen, el que anda con lobos. Así es, vea cuando esté aullando su vecino y apártesele. A mí me preocupa cuando el hermano Oscar en vez de cantar se pone, juela, digo yo, qué onda. Pero 31, dice, por tanto, oiga, esta es la recomendación, para que usted no sea influenciado por la doctrina ni de Balán, ni la doctrina de los nicolaitas. Versículo 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, haciéndole énfasis a los hermanos de la iglesia de que él en el tiempo que estuvo con ellos, pues lo que más quería era que se mantuvieran en la sana de doctrina. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, y terminamos del 16 al 17. Recuerden que la amonestación para la iglesia de Pérgamo es esta. Esta es la amonestación. A Éfeso, que había perdido primer amor. Esmirna, una iglesia sufrida. Y Pérgamo, esta es la amonestación. Y dice, por tanto que dice, arrepiéntete. Esa es la amonestación. Arrepiéntete. Hermano, si usted sabe que tal vez no ha andado caminando por donde tiene que ser, este es el tiempo. Usted está viendo, las profecías se están cumpliendo. Y si en Israel, hermano, nosotros comenzamos a ver movimientos de la mezquita de Omar, que es el único obstáculo que tienen ahorita ya los de Israel con los palestinos, que la mezquita de Omar está exactamente construida donde tiene que estar el templo de los judíos. Si nosotros comenzamos a ver movimientos ahí, hermano, agarrémonos, que las trompetas ya van a sonar. Es tiempo que nos arrepintamos para que se cumpla lo que dice el versículo 17, ahí donde dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿A qué se refiere con esa piedrecita blanca? En los tiempos, en esos tiempos, hermanos, las piedrecitas se usaban como boletos de entradas para las celebraciones públicas. Entonces una persona que tenía esa piedrecita podía entrar a lo que se estaba celebrando, digamos en ese momento en el Coliseo o en la arena. Entonces él tenía la entrada. Hermano, esa piedrecita es la que tiene tu nombre nuevo, a la cual solo tú y yo sabemos que responderemos, porque lo tenemos no por nuestras obras, sino por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuertísimo aplauso a Él. Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos, Jesús, de que cuando tenemos la disponibilidad en nuestros corazones de aprender, crecemos, Señor, en tu palabra. Te doy gracias por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que vinieron en esta noche a pesar del clima, Señor. Hoy que ya el frente frío se vino con todo, hemos venido, Señor, y sabemos que no nos vamos vacíos. Nos vamos seguros de que nosotros
responderemos a ese nombre nuevo. Todo aquel que está seguro que tiene ese nombre en esa piedrecita, en el nombre de Jesús, póngase en pie y dígale: gracias, Señor, porque yo sé que no es por mis obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que hoy yo puedo decir que soy hijo de Dios. Padre, yo oro en esta noche por este remanente, para que seas tú, Señor, bendiciéndolo y que ellos puedan dar testimonio, Padre, a otros que, pudiendo estar también, Señor, se quedan cómodos en sus casas. Señor, que mis hermanos vean tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu benignidad. Que mis hermanos puedan ver, Señor, cómo tú te glorificas en sus vidas. Y si hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador personal, este es el momento. Venga a los pies de Jesús, ábrale su corazón, recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Venga a los pies de Cristo. Recuerde, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga a los pies de Jesús. Y la iglesia canta en un sentir: me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en la adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. dígaselo a Él: yo soy hijo de Dios. ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Te agradecemos, Señor. Y desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Si tú lo crees, declárale: Yo soy hijo de Dios. ya no soy, ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Nos quedamos en ese coro: hijo de Dios. ya no soy un esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, somos tus hijos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dale un fuertísimo aplauso si tú eres su hijo. Te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte: gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milano, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertísimo el aplauso. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista